Bienvenidos nuevamente a nuestra especialidad en la Maestría de Educación Superior Inclusiva. Vamos a abordar la temática de la segunda semana y en esta segunda semana vamos a ver la planificación anual de desarrollo curricular con las adecuaciones curriculares. En primer lugar, tenemos que ver qué es la planificación. La planificación es una preparación inteligente que implica varios pasos, ¿verdad?, para obtener algo que yo deseo. Tengo que fijarme mucho en qué es lo que pretendo lograr y cómo voy a lograr. Entonces, una buena planificación va a implicar diferentes pasos que yo tengo que avanzar hasta lograr mi objetivo final sin perderlo de vista. Tenemos varios tipos de planificación, ¿no?, para llegar finalmente a lo que es la adecuación curricular, y tenemos el Plan Anual de Desarrollo Curricular, ¿verdad? En este Plan Anual de Desarrollo Curricular, que está organizado por campos y áreas del saber, ¿no?, se van proveyendo los recursos, los materiales que como unidad inclusiva voy a necesitar. Eso se plasma en qué yo soy, en mi carnet de identidad como unidad educativa, como unidad educativa inclusiva. Se formula un objetivo holístico y finalmente se hace una planificación bimestral que presenta todos los contenidos. Todo esto se va a plasmar, les decía, desde una lógica deductiva en el plan de clase. El plan de clase es la operativización de los elementos curriculares que responden al proyecto socioproductivo, y aquí en este plan de clase incluye el análisis de la diversidad. Del plan de clase va a derivar la adecuación curricular, ¿no? ¿Qué son las adecuaciones curriculares? Y esa es la parte que más nos interesa. La adecuación curricular, si hacemos una analogía, es como una llave. Las adecuaciones curriculares son las llaves de acceso al currículo diseñado oficialmente, ¿no?, al currículo base o al tronco común, etcétera, pero que está diseñado por las instancias gubernamentales. No todos los estudiantes con discapacidad o con problemas de aprendizaje, por ejemplo, van a acceder al currículo, pero por este principio de atención a la diversidad, el currículo en primer lugar tiene que ser flexible. Un currículo rígido, un currículo cerrado, que no admite otras áreas del saber, que no admite cambios ni modificaciones, es imposible que pueda acceder a las adecuaciones o adaptaciones curriculares. Entonces, una adecuación curricular se va a dar en el momento en que un estudiante necesite medidas extras para acceder a los contenidos planteados para el nivel. Entonces, la llave de acceso a los contenidos es modificar el currículo. Ahora, ¿cómo podemos modificar el currículo? De tres tipos. La modificación o la adecuación curricular puede ser de acceso, puede ser no significativa y significativa. Una adecuación de acceso va a implicar, por ejemplo, modificar el mobiliario, modificar algunos tiempos, modificar algunos materiales, ¿verdad? La adecuación no significativa ya implica tiempos, no todos tienen el mismo tiempo cognitivo, de elaboración de procesamientos mentales, el tiempo de escritura muchas veces es más lento, y finalmente si modificando técnicas, si modificando inclusive metodologías, no se puede acceder a las competencias del nivel, entonces se tiene que llegar a una adecuación significativa. ¿Qué implica la adecuación curricular significativa? Implica que voy a cambiar el objetivo y finalmente tengo que cambiar hasta la competencia, ¿no? Nosotros hemos visto en la experiencia que les contaba que he tenido en SEDUCA del 2002 al 2005 con la licenciada Meriluz Cornejo, hemos abierto aulas de apoyo, las primeras en La Paz, y no sé si en Bolivia, pero hemos abierto estas aulas de apoyo donde hemos comprobado que si hay una diferencia mayor de 3 años en competencias reales alcanzadas y competencias del nivel, es muy difícil realizar la adecuación curricular y estaríamos hablando de un programa educativo individual, ¿verdad? Y el programa educativo individual tendría que llevarse bajo un principio de realidad con sistemas tutoriales.
o para evitar sacar al estudiante del aula tendríamos que tener una tutora. Ahora, cuando hablamos de una tutora, no estamos hablando de un bastón que le ponga inclusive la silla, ¿no? Para que cuando el chico se siente y no esté la tutora se caiga al piso, no hablamos de eso, sino la tutora va a ser una persona que ayude en realidad al docente de aula, pero que vaya haciendo la adecuación en ese momento, ¿no? Cuando hay mucha diferencia, es bien difícil. Otra cosa que hemos visto también es que no puede haber, para que la enseñanza sea eficaz, no podría haber en la misma aula una persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva y también con discapacidad intelectual. O sea, el docente también tiene su diversidad y eso también tiene que considerar el marco legal al diseñar las políticas y los lineamientos, ¿no? Se calcula mundialmente que un 10% del aula podría tener alguna persona con discapacidad, incluyendo dificultades de aprendizaje, pero se sugiere que sean del mismo tipo, porque si yo tengo discapacidad intelectual, a la cual tengo que otorgarle más tiempo a la persona, tengo que explicarle, hacer análisis de tareas, por ejemplo, para asignar los trabajos, etcétera, y tengo una persona con discapacidad visual en mi aula, tengo que ir describiendo lo que hago, describiéndome por dónde muevo, y además tengo una persona con discapacidad auditiva a la cual le tengo que mirar para que haya lectura de labios, cómo yo puedo partirme como ser humano. Entonces tengo que ver esto, ¿no? Las adecuaciones, ya les decía, son la llave de acceso, pero para diseñar una adecuación curricular nosotros tenemos que basarnos en ciertos principios. Una adecuación curricular, en primer lugar, es un documento escrito. Este documento escrito, bajo un principio de implicancia, tiene que partir de la socialización, toma de acuerdos de el profesor de aula encargado o los profesores de aula encargados, el director o los directores que deben participar dentro de estos procesos inclusivos, porque ellos tienen que reunir a los maestros, reunir a los padres y reunir a los especialistas. El director es parte fundamental del equipo, ¿ya? Luego tenemos los informes de los especialistas y los especialistas. Este documento es firmado por todos y tiene un principio de implicancia, es decir, todos los profesores se implican en la educación inclusiva. No puede haber una materia que diga no aplica, entonces salga. Otra materia no aplica, entonces salga. Tienen que darse formas, ¿verdad?, de brindar el currículo para que este sea accesible. El documento escrito de adecuación curricular tiene que estar firmado por todos bajo un principio de implicancia, tiene que estar aprobado y ojo que no es definitivo, se puede ir modificando frecuentemente, ¿sí? Es más, la adecuación curricular se plasma en el plan de clase, donde están los objetivos holísticos, a un costadito, como ustedes tienen en el módulo, está solamente descrito con el alumno con discapacidad intelectual, se hará esta otra actividad. Entonces no es nada extraordinario hacer la adaptación curricular, como antes se pensaba, pero hay que seguir algunos principios. El primer principio que tengo que seguir es la normalización, es decir, con mi adecuación curricular yo no voy a normalizar, es decir, no lo voy a volver normal, disculpen la forma del lenguaje, no voy a volver normal a la persona con discapacidad intelectual. ¿Qué quiere decir normalización? Voy a utilizar los recursos normales, entre comillas, que todos utilizamos en la medida de lo posible. Ahora, si existiera algún requerimiento particular, pues su derecho a la diferencia hace que introduzca nuevo material, pero en la medida de lo posible tiene que ser lo más normal, lo que todos utilizamos. El material, los recursos tienen que estar contextualizados, ¿no? A veces como no sistematizamos lo que hacemos, porque si sistematizaríamos tendríamos manuales de personas comprometidas que ya han hecho sus adecuaciones, ¿verdad? Entonces nos traemos de otros países y están descontextualizados. Entonces es no salirnos del currículo base y paralelamente y de forma creativa ir viendo qué voy a modificar. Para esto yo tengo que partir de una evaluación, yo tengo que conocer el nivel real de competencias del estudiante con discapacidad intelectual para hacer la adecuación curricular, ¿no? Tengo que ver la contextualización y la significatividad. No voy a quitar de entrada la competencia, voy a ir
de pronto, a pesar de la adecuación de la toma de decisiones es en cascada. Primero lo más leve, después lo voy a ir con darle más tiempo, adaptar los exámenes, analizar las instrucciones, darle por parte, cambiar algunas metodologías, materiales, estrategias, materiales, metodologías y finalmente al llegar al cambio de competencia, ¿no? Ese es el principio de significatividad, pero todo esto bajo un principio de realidad. Si la persona con discapacidad intelectual, como es su derecho, está integrada en un aula de sexto de primaria y tiene una edad mental de 4 años, como hemos visto ya en el módulo 5, su edad mental de 4 años, un coeficiente intelectual que nos dará discapacidad intelectual severa, por ejemplo, no va a acceder, o sea, por las condiciones que tiene en su organización funcional cerebral, no va a acceder a las competencias lógico-simbólicas, es decir, no va a leer, no va a escribir, ni va a saber aritmética, o sea, porque tiene una edad mental de 4 años. Entonces, bajo este principio de realidad, yo no puedo mantenerlo en el aula de matemáticas donde se están haciendo derivadas, por ejemplo. Entonces, habrá que quitar la competencia, pero ojo, ¿qué otras competencias le puedo dar? O si se mantiene en el mismo nivel, tengo que adecuar con algo socioproductivo, algo que realmente sea funcional y que no salga de la competencia en general. Esto es bastante difícil, no les he podido poner como receta porque esto es bien particular, pero sin embargo me imagino que si están llevando quebrados, digamos, él hará la división práctica de la pizza que todos vamos a consumir y todos los chicos harán los quebrados, etcétera, ¿no? Más o menos a ese nivel y todo tiene que, las adecuaciones curriculares van a partir de lo que es la participación y la implicancia, ¿no? La participación y la implicancia quiere decir todos los docentes participan. En esto de la participación e implicancia se implican directores, coordinadores, docentes, autoridades, pero también se implican los vendedores del recreo, los guardias de los colegios, los padres, las juntas escolares, y a veces es muy difícil trabajar especialmente con la junta escolar, ¿no? Hay un romanticismo educativo de implicar a los padres muchas veces que nos perjudica. Cuando en el módulo 5 hemos visto la familia de la persona con discapacidad atraviesa un duelo, tiene fases, tiene negación, tiene una fase de culpa, tiene una fase de depresión, de ira, hasta finalmente llegar a la aceptación. Entonces muchas veces tenemos a la familia no muy de nuestro lado, entonces también tenemos que ver estrategias para implicarlos y que participen, ¿no? Porque la persona con discapacidad intelectual muchas veces no solo bajo el sistema de atención a las 5 dimensiones que hemos visto también, no solo necesita atención educativa, necesita atención en salud, necesita atención en integración a la sociedad, ¿verdad? Necesita atención a nivel familiar, etcétera. Entonces, y todo esto son dimensiones que hacen al aprendizaje. Entonces, esas son las adaptaciones curriculares. ¿Cómo se inician? Se hace una valoración, es decir, es un proceso, ¿verdad? Lo primero que se tiene que hacer es evaluar. ¿Qué se valora? ¿En qué nivel de competencias está y en qué nivel de competencias reales se encuentra diariamente, ¿verdad? Entonces tenemos que valorar eso y de acuerdo a eso se va a hacer la toma de decisiones. La toma de decisiones no es individual del profesor, tiene que estar apoyada por el equipo, es decir, por los especialistas, más todos los profesores y el director de la unidad educativa, y si es que se necesitara, bajo este sistema de redes también, se busca apoyo de los centros que están cerca, centros de educación especial, donde hay especialistas que están cerca a la unidad educativa, ¿no? Entonces, ese es el apoyo para las adaptaciones curriculares. Ahora, los servicios que se pueden prestar son servicios directos y servicios indirectos. Para hacerlo más simple, los servicios directos son aquellos servicios que están orientados específicamente al estudiante con discapacidad intelectual. Un servicio directo será hacerle la adecuación curricular,
o elaborar un texto mucho más fácil, o analizar las instrucciones, o hacer una valoración del nivel de competencias en lectura. Ese es un servicio directo. Si yo le voy a desarrollar materiales, si voy a hacer algún método especial para él, es servicio directo. Sin embargo, el servicio indirecto es la sensibilización, los procesos de capacitación, la eliminación de barreras arquitectónicas, etc. Están en bien de la persona con discapacidad intelectual, pero no son con él directamente, ¿no? Entonces, dentro de los servicios en la modalidad indirecta, ustedes tienen también en el material que se les ha entregado en el ministerio, tienen un diagnóstico situacional, hay que hacer un diagnóstico sociopedagógico, analizar a la familia, ¿no? Hay que considerar otros factores, por ejemplo, el trabajo de los padres, la distancia a la unidad educativa, no hay que analizar la comunidad, etc. Entonces no es directamente con el estudiante, pero sí es en favor de él. En cambio, los servicios directos nos van a llevar a hacer la valoración, el diagnóstico, es encontrar la discrepancia que existe para hacer el currículo específico, para hacer un plan, si quieren, especial, que se va a plasmar en el plan bimestral, el plan de desarrollo curricular, el plan bimestralizado, el plan de clase y la adecuación curricular. Entonces, esos son los servicios que se van a ir dando. Ahí tienen ustedes en el módulo un formato de modalidad indirecta que he tomado de los materiales que tiene el Profocom, donde se describen los datos referenciales, el objetivo, la temática orientadora, el objetivo holístico, las estrategias metodológicas, los criterios de evaluación para las 4 dimensiones, el producto que voy a esperar y las adaptaciones curriculares, donde se implican los datos del estudiante, los nombres y qué se va a adaptar, está en la última parte. Esto bajo el principio de implicancia, es diseñado por el profesor y el equipo, pero cuenta con la autorización del director, ¿no? Los niveles de adecuaciones curriculares se van a plasmar en la última fase, que es la planificación del aula. Tienen también un gráfico ustedes en esta segunda unidad, donde está el currículo base, el currículo regionalizado, la propuesta pedagógica del docente, que también parten del marco legal del sistema educativo, del proyecto sociocomunitario, la planificación anual, la planificación bimestral, la planificación de aula. Es en este nivel en el que se realiza la adecuación curricular. Entonces, para esta segunda unidad, ustedes tienen otra actividad. En base al modelo que les presento en la unidad, ustedes tienen que elaborar un plan de clase de matemáticas para una sola clase, que incluye adecuaciones curriculares. Les estoy dando los datos que necesitamos. El estudiante con discapacidad intelectual, ¿sí?, tiene 9 años y cursa tercero de primaria. Entonces, ustedes tienen que inferir, de acuerdo a lo que han avanzado en el módulo 5, qué tipo de discapacidad intelectual tendrá. Tiene 9 años, está en tercero de primaria, ¿será leve o será moderada? Ya les estoy dando una pista, pero su nivel de competencias reales es de primero de primaria. Entonces, ustedes eligen un tema nada más del área de matemáticas y hacen su plan para esa clase, que incluye adecuaciones curriculares para este estudiante. Entonces, esas serían las actividades de evaluación de la segunda semana. Nos vemos en la semana 3. Un gusto estar con ustedes.